Abogada especializada en el tema de la criminalidad, es decir, en Derecho Penal. Está haciendo su tesis de maestría en Derecho en la Universidad Católica sobre crimen organizado, justamente. Se llama Erika Solís. Muy buenas noches. Buenas noches, Solís. Fernanda. Trabaja como investigadora en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Y puesto que su maestría, su tesis de maestría versa sobre el concepto de crimen organizado y las formas de criminalidad en el Perú, y esto ha iniciado hace mucho tiempo, sí, antes claro, de que estalle la crisis de los últimos días, que ha llevado incluso al paro. ¿Qué es lo que no estamos entendiendo bien sobre el crimen organizado para asistir al espectáculo que estamos viendo en el Congreso? Bancadas que se aferran a una ley de la que el propio presidente del Congreso ha dicho, bueno, convoquemos esta reunión para revisarla y corregir los errores. Así es. Primero, tenemos un problema muy grande sobre deficiencia de información. Es decir, no tenemos muchos datos sobre el crimen organizado. Tenemos una legislación que en general el sistema del derecho penal, derecho procesal penal, pero más el Código Penal, se ha generado como un Frankenstein. Van cambiando artículos por artículos, pero no se cambia de una forma orgánica. Entonces, cuando esto no era crimen organizado, hace muchos años, era asociación ilícita. Cambió a crimen organizado y se agregó también un tipo penal que se llama banda criminal. Hubieron muchos problemas ya con esa legislación, que era mucho más clara que ahora, para poder determinar cuál era la diferencia entre banda criminal y crimen organizado o organización criminal. Fue años de jurisprudencia, lecturas, saber cómo identificar, cómo caracterizar un grupo criminal en este país, porque digamos son diversas formas. Hay formas, no sé, piramidales, las mafias, están las formas como redes, el narcotráfico y otros mercados ilícitos. Entonces, la idea de la tipificación es que sea clara. En este caso, con la nueva ley, está mucho más ambigua que lo que ya existía y que ya había habido jurisprudencia y un cierto desarrollo jurisprudencial y técnico. El día de hoy, con la nueva tipificación, que es bastante ambigua, uno y dos. Pónganos ejemplos de Ajá. esa ambigüedad en la redacción de esa ley. Ajá. Esa ley tiene, primero, un parafraseado muy, digamos, extenso. Tiene, primero, de por sí, la técnica legislativa es bastante difícil de entender. Tiene partes que señala que tiene que haber un grupo de 3 personas que dominen un mercado económico, una cadena de valor económica, pero no está claro los otros grupos criminales que no se dedican solamente a una cadena de valor económico. Por ejemplo, ahí ya deja por fuera tipos penales como tráfico de migrantes, tipos penales tráfico de órganos, que no necesariamente se tienen el control de la cadena de valor, por un lado. Por el otro, prestan servicios. Hay criminales que prestan servicios a otros y que no constituyen una cadena de todo el proceso productivo. Exacto. Es que está pensada en una organización criminal que controla todo. Pero las organizaciones criminales en la actualidad no controlan todo. Son segmentos de grupos criminales que se van pegando y se van aliando por zonas, por regiones, a nivel mundial. No es solo en este país. Estamos en temas de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de migrantes, trata de personas. Entonces, por ejemplo, tú ves bandas criminales que se dedican a extorsión y sicariato. Ellos no se dedican tal vez a la trata. Puede ser que sí, como puede ser que no, pero tienen alianzas con otros grupos. Ellos no van a entrar en esa tipificación, porque ellos no controlan toda la cadena. Ahora, frente a estas ambigüedades, frente a estas imprecisiones del lenguaje jurídico, sí, hay una realidad que es masiva. La extorsión y el sicariato ha aumentado en nuestro país. Así es. Y ustedes dan, en las investigaciones que han hecho, cifras que son apabullantes. Sí. Díganos algunas de esas cifras, por ejemplo, el porcentaje de los bodegueros en nuestro país, que sabemos que son decenas de miles. Nos gusta a los peruanos que hay un comercio de proximidad en el barrio. Así es. Y es gente muy vulnerable. Dinos datos. Por ejemplo, los bodegueros 23.000
han sido extorsionados. Es una figura bastante grande. 23.000 han sido extorsionados. Sí. ¿Sobre cuántos? Sobre unos 50.000, 60.000. Cerca del 50% de los bodegueros del Perú han sido objeto de una incluso extorsión. un poco más, exacto. Más del 50%. ¿En qué regiones? Por ejemplo, Trujillo, Lambayeque, Piura y también Lima, ¿no? Es decir, en Lima también hay una gran cantidad de estos grupos de Porque yo he estado en el Cusco hasta el miércoles y nadie conoce que haya habido alguna extorsión en el Cusco y las cifras parecen confirmarlo. ¿Cómo se explica eso? Que una gran ciudad como Cusco no tenga esa práctica y las que ha mencionado usted todas son de la costa norte y Lima. Tiene mucho que ver, por ejemplo, Costa Norte, por toda la vulnerabilidad que tiene Piura, Tumbes, Trujillo, y también por la posibilidad también de no tener controles. Hay mucha en Cusco. Cusco es la ciudad imperial. Hay mucha más focos, controles, policías, etcétera. Digamos Uno que ve policías en la calle, de tránsito y de civil. Exacto. Mucho más que en Lima. Porque es una ciudad turística. Ahora, yo conozco todas las zonas alejadas de Lima. Yo he vivido muchos años en una zona alejada de Lima Centro y hay muchos espacios que no tienen controles, uno, y dos, también tiene mucho que ver con bodegueros, empresarios que llaman o etiquetan como informales y no van a hacer una denuncia. Lo que hacen es conversar con los gremios, conversar con el bodeguero del costado, decir, oye, mira, me pasó esto. Lo conversan en grupos. De acuerdo. Ahora, los otros dos sectores productivos más afectados por extorsión son la construcción y el transporte. Así es. ¿Por qué ahora que hemos visto estos asesinatos contra conductores de bus, es decir, trabajadores del sector transporte, por qué es que ha estallado y hay este nivel de malestar social que da la impresión que una gran mayoría de la población está a favor del paro? Da la impresión, no sé si usted tiene alguna medición, alguna referencia de encuestas. Yo creo que sí está a favor del paro, no solo en transportistas, sino también en otros sectores. Los comerciantes de Gamarra se han plegado, los comerciantes de zonas, también Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, los mercados han cerrado, no han abierto el día de ayer, el día de hoy muchos tampoco han abierto. Entonces, no es solo a nivel transportistas, y esto tiene que ver con que la extorsión, si bien hay mayor incidencia en transporte y construcción, también hay en otros espacios. Por ejemplo, incluso en espacios que no son negocios, habían casos y 23.000 digamos, de monto dinerario había sido extorsionando a vasos de leche, comedores populares, que no son negocios necesariamente. Entonces, digamos que hay un hartazgo desde la misma población sobre no haber medidas, uno, y dos, que las medidas que se dan simbólicamente, y lo digo porque la norma no hace la realidad ni va a arreglar este problema, no están alineadas con una verdadera voluntad política de ir contra el crimen. ¿Cuáles son esas medidas que no van a... Por ejemplo, esta ley, la 31207, la nueva que modifica el crimen organizado, también la ley de colaboración eficaz que se aprobó hace poco, la ley de amnistía también a delitos, graves delitos de violaciones contra los derechos humanos. Entonces, es una secuencia de dar leyes en el ámbito penal que pareciera favorecer a determinados grupos, pero no a la población. El tema de crimen organizado y colaboración eficaz no solo tiene un problema de tipificación. ¿Y por qué es importante que la tipificación de crimen organizado sea clara? Porque el crimen organizado te habilita una investigación de más tiempo, te habilita usar técnicas de investigación especiales que no puedes usar con otros delitos. Y también lo más importante es que hay medidas procesales que se han cambiado con estas nuevas leyes. El allanamiento, la colaboración eficaz ahora tiene un plazo bien corto para la realidad de casos en las que se usa. Entonces son una diversidad de herramientas que se están quedando un poco trabadas
por no decir muy trabadas, contra la criminalidad que ya se había avanzado en todos estos años y que hemos retrocedido en días exponencialmente, ¿no? Ahora, lo suyo es el derecho, Sí. es la ley, Sí. pero es una ciudadana que Sí. observa la realidad. Totalmente. Está en un centro de investigación sobre derechos humanos y sobre corrupción. Muchos sostienen que en el Congreso hay la expresión de intereses ilegales y que hay congresistas cuya agenda responde a sectores de este tipo de actividad económica ilegal. Así es. Sonríe cuando le hago la pregunta. Sí. Eso debo ser interpretado como que siente usted que es así. Sí, totalmente, porque recordemos que la ley última que cambia la norma de crimen organizado fue propuesto por un allegado de Vladimir Cerrón que está procesado por crimen organizado y que, digamos, hay medidas que parecieran que lo van a beneficiar. Por ejemplo, las La prueba es que trató. cuentas bancarias. ¿Qué pasa con las cuentas bancarias de Vladimir Cerrón? El día de ahora, de las familias, que son las cuentas bancarias de sus allegados, ya no están congeladas, digamos. Esta norma habilita que no se congelen mientras hay una investigación. Entonces, digamos que ahí hay ciertas, digamos, no hay casualidades en esta vida, ¿no? Es una forma de ver para dónde va este interés de la persona que propone la ley, en colaboración eficaz igual. El día de hoy también tenemos proyectos de ley sobre terrorismo urbano, criminalidad sistemática, que en realidad hacen más ambigüedad que ayudar. El concepto de terrorismo urbano, que en efecto está debatiéndose ahora en el Congreso también, ¿de dónde proviene? Porque, que yo recuerde, se ha usado en primer lugar en el Ecuador, donde el presidente de la República lo ha introducido, el presidente Noboa, y de ahí lo hemos tomado. Sí, Pero pero lo que pasa viene es que en nuestro desde país hace... no es en Guayaquil que hay los problemas. Patás no es ciudad. Y la criminalidad de la minería ilegal se ha expresado fuera de áreas rurales como en Carabelí, con armas de guerra. Han habido, ¿cuántos muertos recordaron ustedes hace 2 años ahí? Con armas de guerra y bandas criminales. De manera Así que, es. ¿por qué limitarlo, si acaso correspondiese? No lo asumo necesariamente, pero urbano. ¿Quién ha sacado esa referencia? Mira, el tipo penal de terrorismo urbano no estaba pensado necesariamente en la delincuencia etiquetada como común. Etiquetada digo porque se ve común y lo complejo. El terrorismo urbano viene desde hace muchos años, de los 80. Esto se trabajó en Europa con otras miradas, con miradas de grupos ideológicos puntuales en las ciudades. No estaba pensado en el crimen en relación a economías. Entonces, ¿qué ha pasado? Tenemos este problema, enorme problema en la región también, de exportar figuras de otros países, de otras regiones, y no ver la realidad. De hecho, la criminología está en esto de ver cómo funciona la exportación de normas sin adecuarlas a la realidad que tienes, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver este tipo penal con el nombre de terrorismo urbano, pero cuando tú ingresas a ver el párrafo, habla de zozobra, miedo, el que causa terror. ¿Quién va a medir eso? ¿El policía, el fiscal, el juez? Va a haber una diversidad de posiciones sobre esos términos que lo único que van a hacer es que sean inaplicables en el corto plazo. ¿Esa ley es compatible con la Convención de la ONU sobre terrorismo, del cual el Perú es firmante? No, por esta otra mirada, porque está pensada en delitos económicos. Erika Solís, muchas gracias. Nos alegra conocer a una abogada joven que está motivada como abogada por estos temas que conciernen tanto a nuestra población. De manera que le agradezco mucho que haya venido. Gracias, Fernando.